voy a invitar a ponerse en pie y vamos a orar al Señor para pedirle nuevamente a Él que nos entregue su palabra, y también vamos a presentarle a Él las notas de oración que algunos de ustedes traen. Oremos entonces al Señor. Padre bueno, gracias por el privilegio que nos concedes de estar reunidos una vez más, y el hecho de poder tener el privilegio de recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos es un privilegio el que concedes a tu pueblo. Enséñanos a valorarlo y aprovecharlo también. Que la palabra que vamos a escuchar sea para nosotros de inspiración, y sea también, Señor, una palabra que nos anime, nos desafíe para cumplir con la tarea de llevar el evangelio a toda criatura. Te rogamos por las personas que han enviado estas peticiones, necesidades, Señor, que tú las conoces detalladamente, y que en tu grande amor tú habrás de responder, habrás de dar una salida, una respuesta. Y por eso desde ya, Señor, te damos las gracias, exaltamos tu nombre y te rogamos que te glorifiques dando una respuesta. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te pedimos estas cosas. Amén y amén. Amén. Hermanos, abramos la palabra de Dios en esta ocasión en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Busquemos el capítulo número 20. Ahí vamos a leer la palabra de Dios. Bien, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 22 en adelante. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, hemos llegado ya al día final de esta conferencia que año con año desarrollamos acá en la iglesia, siempre en el mes de enero. Y durante esta semana hemos estado hablando sobre el tema del evangelismo por las razones que expuse el día lunes. Hemos hablado de la oración, hemos hablado de el tipo de amistades que tenemos que tener para poderlos alcanzar para el evangelio. Hemos hablado también de la manera apta de enseñar o presentar el evangelio. Hemos hablado de en qué consiste una
célula abierta y cómo podemos nosotros maximizar el hecho de que nuestras células son abiertas. De manera, hermanos, que hemos visto diversos elementos que son herramientas importantes en esta tarea de evangelizar a otros con las buenas nuevas de salvación. Ahora, usted sabe que como iglesia celular, nosotros también trabajamos con metas. Esa es una de las características de las iglesias celulares, y es que no dejan las cosas al azar o a lo que el tiempo diga, sino que hay, hermanos, metas que se establecen con el objeto de tener un punto de referencia hacia el cual nos vamos a encaminar. En otras ocasiones, siempre en estas conferencias, hemos explicado que una meta debe tener dos características. Una es a dónde queremos llegar, y la segunda característica es cuándo debemos llegar. Cuando tenemos los dos elementos, el qué y el cuándo, ahí es cuando tenemos una verdadera meta. Y hablando, hermanos, de las metas estas de alcanzar a los perdidos, como este es el énfasis que estamos desarrollando en el actual año de trabajo, y recuerde que el año de trabajo va del mes de julio al mes de junio del siguiente año. Es decir, que en lo que es el trabajo celular estamos a mitad del año en este momento, porque estamos iniciando el mes de enero. Solamente ha transcurrido un sábado, una lección, diríamos, del nuevo trimestre. Entonces estamos en un punto donde podemos evaluar lo andado y a la vez proyectarnos para lo que queda el resto del año. Entonces le decía que como el énfasis es el evangelismo, se ha propuesto una meta que es la de alcanzar a más personas para Cristo. Pero uno puede proponer eso y decir: hermanos, evangelicemos, invitemos a otros, hablemosles de Jesús. Es decir, más o menos lo que hemos hablado estos días. Pero si uno eso no lo lleva a algo concreto, entonces va a quedar simplemente en una expresión de esperanza o de buena intención, pero que no va a producir ningún resultado práctico. Por eso, hermanos, es que como el énfasis es el evangelismo, la meta para este año es que cada líder, cada lideresa, y no importa si es un líder de célula de adultos, de jóvenes o de niños, para todos es igual. La meta es la de alcanzar 2 personas para Cristo en el año. Pero ¿qué debemos entender por alcanzar a una persona para Cristo? No es, hermanos, simplemente el hecho de que alguien levantó la mano, ya sea en la célula o aquí en la iglesia, y que porque hizo una profesión de fe, ya uno lo va a contar, bueno, ya llevo una. Si contáramos de esa manera, creo de que muchos líderes ya tendrían más de las 2 conversiones. Pero ¿qué vamos a entender por una conversión? Efectivamente, vamos a entender una persona que hace su profesión de fe, que se entrega a Jesús. Puede ser que se entregue en la célula, puede ser que se entregue aquí en la iglesia. Lo importante es que si esa persona se entrega aquí en la iglesia, es como parte del trabajo que determinada célula está haciendo con esa persona. Porque el trabajo celular no solo da frutos en la célula, también los da aquí en la celebración. Porque es un trabajo que uno no lo puede partir por mitad y decir, bueno, en las casas eso es una cosa, en la iglesia esa es otra. No se puede, porque todos somos la misma iglesia. Los que se reúnen en las casas son los mismos que se reúnen acá. Entonces el lugar no es importante. Lo importante es que haya un líder o una lideresa que diga:
a este joven yo lo he trabajado, o a este niño yo lo he trabajado, yo lo traje, o yo traje a este adulto. Entonces ese es el primer elemento, que la persona hace una profesión de fe, entregarse al Señor. Pero en segundo lugar, no solo se entrega, sino que ganarlo para Cristo significa que en este año la persona también va a bautizarse en agua, como un segundo paso, diríamos, en su camino cristiano. Y luego lo que se esperaría es que esa persona que creyó, se bautizó en agua, persevere, esté dentro de la iglesia y que también pueda tener algún tipo de involucramiento acorde, por supuesto, al tiempo que tiene de haber creído, con el trabajo celular, más que todo, porque acá en la iglesia pues todavía tendrá que pasar un poco de más tiempo para que pueda asignársele algún privilegio. Entonces diríamos que ganar a una persona. Ganar a una persona para Cristo, vamos a entender que es alguien que cree en el Señor. Como le digo, no importa si es en la casa o en la iglesia, que se bautiza en agua y que está firme en el Señor. Porque otras personas, como le digo, pueden en determinado momento ponerse en pie acá, podemos orar por ellos, pero no duran ni un año, sino que, como el Señor en su parábola llamada del sembrador, habló de aquellos que reciben con entusiasmo la palabra, pero es semilla que cayó en medio de los espinos. Y cuando la semilla crece, también crecen los espinos, la ahogan y no da fruto. Entonces dijo el Señor, estos son aquellos que cuando oyen la palabra les gusta, la reciben con alegría, pero luego los afanes y las preocupaciones de la vida ahogan su fe, de manera que ya no dan más resultados, no dan fruto. Eso sucede con muchas personas. Por eso le digo, no estamos hablando de que cuántos hicieron profesión de fe, cuántos levantaron la mano, cuántos pidieron que se orara por ellos, sino que estamos hablando de personas que se ganaron y perseveran bautizándose en agua e involucrándose sobre todo en el trabajo celular. Ahora usted podrá pensar, bueno, si la meta de cada líder es alcanzar a 2 personas, ganarlas, entendiendo por ganar lo que acabo de explicar, en el año, entonces usted dirá, bueno, ¿no será esa una meta demasiado corta? Porque uno puede decir, mire, deme a mí 2 días y en 2 días yo traigo ya 2 conversiones. Y yo creo, hermanos, de que tenemos esa capacidad, si nos lo proponemos, es decir, que no tuviéramos otra cosa que hacer. Yo creo que saldríamos a la calle, iríamos a un mercado, a un parque, o sea, donde quiera que haya gente, y si les comenzamos a hablar de Cristo, yo le aseguro que uno o tal vez los 2 van a creer en el mismo día. Usted dirá, ya vio, en unas horas y cumplí mi meta del año. Pero el punto ahora es, ¿y esas personas continúan, perseveran? ¿Qué se hicieron? Entonces no estamos hablando de simplemente obtener personas que levantan la mano. Lo que queremos es, como dije, personas ganadas para que permanezcan en Cristo, que permanezcan dentro de la iglesia. Desde ese punto de vista podría parecer, hermanos, podría parecer que ganar 2 personas en el año bien ganadas es una meta corta. Sin embargo, hermanos, déjeme decirle que no es tan fácil como parece. Y de hecho, es una meta que no se está alcanzando. No se está alcanzando. Porque, como le digo, si tomamos como referencia tan solo el último trimestre que acaba de pasar, que fue el último trimestre del año 2023, en este momento la iglesia, estoy hablando aquí de la iglesia de Santa Ana, terminó en el mes de diciembre
con 316 líderes. Ahí están los líderes de adultos, los líderes de jóvenes, los líderes de niños. 316. Entonces, si cada uno de estos líderes, su meta es ganar 2 personas en el año, entonces significa que en el año lo que vamos a tener es un total de 632 personas ganadas para Cristo. Entonces usted podrá decir, bueno, 632 nuevos creyentes me sigue pareciendo pequeño, una cantidad pequeña. Pero véalo de esta manera: si esos 632 nuevos creyentes los dividimos entre las 52 semanas que tiene el año, entonces resulta que para poder alcanzar la meta tendríamos en esta iglesia que estar ganando 12 nuevos creyentes a la semana. 12 nuevos creyentes a la semana. ¿Y sabe cuál es el promedio de conversiones semanales que se tiene aquí en la iglesia? Incluyendo células y los que creen en la iglesia. El promedio es de 7. Por eso le digo, uno puede pensar 2 al año, ese es pan comido. Pero entonces, ¿por qué no se logra? Deberían estarse ganando para que esa meta se haga realidad, y que usted dice que parece minúscula, 12 personas a la semana, y solo están ganando 7. Entonces ahí hay una cantidad que no se está alcanzando, y las semanas van pasando, los meses van transcurriendo, los trimestres van pasando, y así es como se puede llegar al final de año y no se va a alcanzar. Entonces, obviamente, para poder alcanzar la meta, lo que se necesita, hermanos, es poder tener constancia, perseverancia. Las metas, como le digo, pueden parecer numéricamente pequeñas, pero lo que ocurre es que si es un trabajo que se hace a conciencia, eso va a dar resultado. Si a usted le parece que un líder gane 2 personas para Cristo en el año poco, entonces ¿qué le parecerían las iglesias o la iglesia del pastor Cho? Que hoy él ya está con el Señor, pero mientras él estuvo con vida, la meta que él tenía todos los años era que cada líder ganara 1 persona al año para Jesús. Todavía menos, ¿verdad? La mitad. Pero esa era la meta, que en todo el año cada líder ganara 1 persona para Cristo. Pero aquí viene el punto. Yo le decía, cuando una meta es aparentemente pequeña como esa, porque usted puede decir, bueno, es la iglesia más grande del mundo, ¿y cómo es que hablan de ganar 1 al año? Es que lo que ocurre es que sí lo hacen. Sí lo hacen. El promedio de células en la iglesia de Yoído, que así se llama el área de la ciudad donde se encuentra la iglesia, es de 25,000. Hay unos 25,000 líderes. Entonces, que cada uno gane 1 persona al año significa 25,000 miembros nuevos. Pero ahí es donde le decía que una meta corta requiere dedicación, perseverancia, y eso es lo que ellos hacen. De manera que durante 21 años, hasta que el hermano Cho hizo la transición, pocos años antes de morir, él logró que esa meta se alcanzara. ¿Por qué le digo esto? Porque cada año, todos los años, él abría lo que se llamaba una iglesia satélite. Le llaman iglesias satélites porque son otros locales ubicados en diferentes
regiones de Seúl. Seúl es una ciudad enorme, si no estoy mal, creo que tiene como 9 millones de habitantes, es gigantesca. Entonces, en diferentes puntos de la ciudad, él iba abriendo, a veces compraba o a veces construía, a veces rentaba, pero abría nuevas iglesias y se llamaban satélites, porque la predicación del pastor Cho, que estaba siendo dada en vivo en Yoido, era transmitida vía satélite a todas estas iglesias satélites que él tenía dentro de la ciudad, y algunas también estaban al interior de Corea, ya no en la ciudad, sino que al interior de Corea, y algunas incluso estaban en Japón. Entonces la gente, bueno, en estas iglesias hay un grupo musical, hay alguien que dirige, y todo comienza normal. O sea, se ora, se hacen las lecturas de la palabra, hay alabanza en vivo, entonces la gente está en el culto, alaba, pero cuando llega la hora de la predicación, entonces hay una gran pantalla atrás de la plataforma, y como ellos trabajan muy sincronizados con el tema del tiempo, entonces saben cuándo va a comenzar ya el mensaje en Yoido, de manera que cuando llega el momento de la predicación en esa iglesia satélite, simplemente comienzan a proyectar en la pantalla la predicación del pastor que estaba en Yoido, que podía quedar a 14, 20 o más kilómetros de distancia, pero la estaban viendo en vivo. Por eso se llamaban iglesias satélites, porque a través de un satélite estaban recibiendo la señal en alta calidad y en muy buen sonido del mensaje del pastor Cho. Estas iglesias, que le digo que cada año él abría una, él las abría con un promedio entre 20 y 25 mil miembros. Fíjese, cada año él abría una iglesia satélite que nacía teniendo entre 20 a 25 mil miembros. ¿Y cuántos dijimos que era la meta anual de ellos? 25 mil personas, porque son 25 mil líderes aproximadamente los que tenía. Y como le digo, al momento que el hermano hizo la transición para delegar en el actual pastor que está al frente de la iglesia, él tenía 21 iglesias satélites. Yo conozco unas 3 de esas. He predicado, que recuerde al menos en unas 2 de esas iglesias satélites. Yo las he visto, hermano. O sea, es real, lo que le estoy diciendo no es cuento. O sea, son edificios grandes que, o como le digo, o los construyen o los rentaban. A veces podían ser teatros. Esa impresión me daba a mí, que habían sido de cine o teatro, ¿no? Entonces eran grandes cantidades de personas, edificios de varios pisos donde estaban las escuelas dominicales y todo eso. Entonces, pero eso lo hacía cada año, y eran 21 iglesias satélites. Entonces significa que eso fue durante 21 años que él estuvo abriendo una iglesia satélite cada año. Y habla de 21 años en que sus líderes alcanzaban la meta de una persona ganada, pero bien ganada, bien enraizada para Cristo. Y la prueba era esa. La prueba era esa, de que había una nueva iglesia satélite con entre 20 a 25 mil nuevos miembros que se añadía cada año. Entonces, nosotros estamos poniendo una meta un poco más ambiciosa, que son 2 personas, ganar a 2 personas para Cristo. Pero también hay diferencias, porque ellos viven en un país budista, donde la mayor parte de la población son budistas, no saben nada de la Biblia, no saben algunos ni siquiera el nombre de Jesús. Y si saben de Jesús, ellos saben de Jesús lo que nosotros sabemos de Buda, que es casi nada, ¿verdad? Así están ellos. En cambio, nosotros vivimos en una cultura cristianizada, donde las personas perfectamente, o sea, saben qué es la Biblia. Usted no tiene que explicarles quién es Jesús, la gente lo sabe. Puede ser que no crean en él, pero la gente sabe que Jesús nació, que Jesús
se encarnó, que Jesús predicó, que Jesús sanó enfermos, que Jesús murió, que Jesús resucitó. O sea, eso la gente lo sabe, no tiene que contárselo usted. Ellos sí tienen que informárselo los budistas. Entonces, en cierta manera, porque nosotros tenemos una base cultural que nos ayuda a compartir el evangelio, es que podemos darnos el lujo de proponernos 2 conversiones al año. Entonces, aquí el punto, hermanos, es de que si de verdad vamos a evangelizar, si de verdad va a tener alguna utilidad la conferencia de este año, si en verdad va a valer la pena que usted se haya esforzado apartando tiempo, pagando el transporte para venir a escuchar, será solamente si en verdad nos enfocamos en alcanzar esta meta de 2 personas para Cristo, pero bien ganados para el Señor. Como le digo, todavía falta, porque el promedio debería ser 12 semanales para que podamos en el año lograr la meta, pero solamente se están ganando 7. Ahí hace falta, ahí hay un faltante que hay que llenarlo, hay que cerrarlo. Pero como es un faltante que ya viene de tiempo atrás, entonces significa que hay que ponerle empeño, hay que avanzar. Y ahí es donde se podrá tener un avance más consistente. Si este avance es consistente, es sostenido, así como la iglesia de Corea, que le digo, es un esfuerzo que han sostenido durante 21 años. No le puedo decir qué ha ocurrido en los últimos 5 años, porque yo no he vuelto a Corea, vino la pandemia, en la conferencia internacional de crecimiento se suspendió como 3 veces, porque Corea fue uno de los países más estrictos en cuanto al confinamiento. Para octubre de este año está programada la primera conferencia internacional después de la pandemia. Lastimosamente, y yo no voy a poder ir porque ya me lo dijeron muy tarde y yo ya tengo compromisos para octubre. Entonces van a pasar varios años para poderle yo contar cómo ha seguido la iglesia, si sigue manteniendo ese empuje. Pero volviendo a nosotros, si mantenemos este empuje y esta meta la sostenemos por 5 años, y partiendo de lo que hoy tenemos, de esos 316 líderes, suponiendo que en los próximos 5 años no se va a abrir ni una célula más, no va a haber ni un líder más, lo cual es imposible, ¿verdad? Pero si así fuera, al final de 5 años, ¿sabe? Se habrían ganado 3,160 personas para Cristo. ¿Y eso qué implica para una iglesia como esta? Implica, hermanos, tener que hacer 3 cultos más el día domingo, 3 cultos más de los que ya hacen, para poder recibir a esas personas. Si se pudiera mantener ese estándar, ese esfuerzo, que como le digo, a usted le puede parecer pequeño, decir, bueno, 2 al año, sí, lo podemos lograr. Y no es usted solo como líder, o sea, usted es el responsable de que ocurra, pero esto es un trabajo de equipo, la célula. Entonces usted dice, yo creí que era yo solito, pero no, si es con todos los hermanos de la célula, usted es el responsable de animarlos, de instruirlos, de dar el ejemplo. Como decíamos ayer, usted tiene que modelar con el ejemplo, llevando invitados, llevando amigos. Entonces ellos lo van a hacer también. Entre toda la célula, esa es la meta: 2 nuevos creyentes, pero bien ganados para Cristo en el año. Si eso se lograra sostener por 5 años, hermanos, se tendría el crecimiento más acelerado que esta iglesia haya podido tener en toda su historia. Pero depende de eso, depende, hermanos, de el trabajo que usted puede pensar que es pequeño. Pero la cuestión es que los grandes eventos dependen muchas veces de pequeños detalles, y los grandes acontecimientos suceden porque se cuidaron los pequeños detalles. Entonces, si cada líder, cada célula se enfoca en ganar tan solo 2 personas al año, ese es el resultado que se va a tener. Pero como recuerde que esto es progresivo, porque si en un año se logran ganar
digamos que se alcanza la meta, que son 632 nuevos miembros. De esos 632, seamos pesimistas, vaya, negativos pongámonos, y digamos que de esos 632, solo el 10% llegan a ser líderes. Serían 63. Con eso, hermanos, ya serían más de 410 líderes en el primer año. Eso multiplica la cantidad de alcance. Y si eso se repite en el siguiente año, ya se estaría llegando como a los 670 líderes. Para el tercer año ya van a ser más de 530 por ahí. Entonces es progresivo. En la medida que se va avanzando, la capacidad de alcanzar a otros también va aumentando. Eso es lo que nosotros debemos aprovechar. Pero para eso lo que necesitamos es tener perseverancia. Pero aquí viene el otro elemento importante, y es que usted sabe que no todas las personas que asisten a la célula vienen a la congregación. Ese es un fenómeno de Elim, porque en muchas iglesias celulares es lo contrario, que la mayor parte de gente llega a la iglesia y la menor parte a las células. Pero en nuestro país, hermanos, y en Elim específicamente, desde que comenzamos este trabajo hace 38 años, ha sido lo contrario, que siempre es más las personas en las células que las que vienen al edificio, las que vienen aquí a la celebración. Entonces significa que hay una tarea que tenemos de hacer, de traer a las personas. El hermano Jonathan me explicaba que la meta que tienen de asistencia aquí es del 50%, es decir, el 50% de la asistencia que se tiene en las células, tenerla aquí en la iglesia, traerlos, porque si usted no los trae no van a venir. Bueno, uno que otro vendrá de su propia iniciativa, pero usted sabe de que la gente responde más a los esfuerzos organizados que hacemos de traerles a la iglesia. Pero cuando se habla así en términos de porcentajes, de 50%, entonces 50%, usted puede decir, bueno, es la mitad, ¿verdad? O usted puede decir, bueno, entre todos lo vamos a lograr. Pero eso entre todos es entre nadie, porque si son todos, no es nadie. Si todos son responsables, nadie es responsable. Entonces lo mejor es que ese porcentaje poderlo traer a lo que es la responsabilidad de cada líder. En este momento, la asistencia promedio a las células, según los datos del último trimestre, el promedio de asistencia a las células es de 7 personas. Está algo bajo. Me imagino que por el tema de la pandemia, porque normalmente lo que son reuniones de adultos, el promedio anda por 9. En el caso de reuniones infantiles anda por 19. Pero como estamos sacando un promedio, ¿verdad? Entonces tendría que ser arriba de como 10 o 11. Pero el promedio que actualmente hay, y esa es la realidad, es de 7 por líder. Perdón, estamos hablando de 13, así es, de 13. Pero como es el 50%, entonces es 7 lo que usted tiene que traer. Ese es el 50%. Entonces ahí usted le está dando concreción a lo que era algo que, o sea, si, hermanos, el 50% es la meta, hay que traerlo. Pero eso de hablar en porcentajes como que no nos dice nada. Pero si yo le digo, mire, hermano líder, cada líder, no importa si usted es de adultos, de jóvenes, de niños, pero usted tiene que traer 7 personas a la iglesia, porque esa sería la mitad del promedio. El promedio es 13 de asistencia. Entonces, al decirle eso, usted ya tiene una claridad, que lo que tiene que traer es 7. Ahora, 7 le puede parecer mucho, pero piénselo de esta manera. Otra vez, ¿verdad? No es que usted solo como líder los va a traer, es con la célula. Pero si usted dice, pero mire, es que ahí en mi célula no todos trabajan. Vaya, pongámoslo usted, que es el líder, va uno. Pongamos el anfitrión, que también trabaja. Si no, pues
no podría tener la célula. Vamos con dos. Y supongamos que tiene un asistente, alguien que colabora. Ahí son tres ya. Entonces, con dos que cada uno traiga, ya casi ganó la meta. Ya son seis. Y con que venga uno de los hermanitos de la célula, pero que no les gusta trabajar, pero con solo que venga, ya llegó a 7. O si vienen dos de los que no trabajan, ya llegó a 8, ya sobrepasó la meta. Entonces lo ve, aunque pareciera, hermanos, que traer 7 personas el día domingo, entonces significa que con ¿cuántas? Con 8 células se va a llenar el bus. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Y no que tenga que venir un bus de toda la zona, ¿no? Pero todo depende en la capacidad de movilización que se pueda tener. Pero entonces vea cómo vamos de lo pequeño hacia lo grande. Porque si se moviliza el líder, los miembros de la célula, hacen lo que el día de ayer, porque en cierta forma era como un resumen, ¿verdad? Orar, hacerse amigo de incrédulos, invitarlos, darles testimonio a través de palabras, pero también con la vida. Entonces, esto, hermano, que parecen cosas, como le diría, usuales o no tan trascendentales, esas cositas son las que hacen los grandes milagros. Son los que hacen los grandes milagros. No sé si usted se recuerda, hermanos, del documental que se hizo en el año 2002, fue del evento, el último evento que se hizo allá en el Cafetalón. El documental, extrañamente, se llamaba La Célula. Fíjese, era un evento que hablaba de una gran concentración de personas allá en el Cafetalón, la concentración más grande que hemos tenido. Pero el título no era gran concentración o gran evento. El título del documental era La Célula. No sé si usted lo vio alguna vez. En esa época no teníamos televisión todavía, canal de televisión. Pero a lo mejor sí lo vio y no lo recuerda. Pero todo comienza, hermanos, en una casa. O sea, todo el documental se desarrolla en una casa. En una casa de una colonia popular allá en San Salvador que se llama Santa Marta. Entonces ahí en esa casa vivían una familia, hermanos de la iglesia. Entonces se les pidió permiso. Ese documental se hizo con cámaras de cine, es decir, técnica de cine. Fue una cosa muy bien hecha. Entonces los camarógrafos, que no eran de la iglesia, sino que era una empresa contratada, ellos se fueron casi a vivir a la casa de los hermanos. Por eso es de que, si usted vio el documental, recordará que a veces salía ahí la hermana preparando el desayuno, el hermano rasurándose. Había un muchacho y una joven que eran estudiantes en esa época. Hoy me imagino que hasta casados y con hijos han de estar, pero en esa época eran jóvenes. Era la vida de ellos. Y llegaba el día sábado, realizaban la célula. Entonces, y luego venía el día del evento. Entonces comenzaban a prepararse para el evento y comenzaban a inflar los globos, a la comida que iban a llevar, a adornar el autobús, o sea, todo eso. Y luego la cámara iba detrás de esta familia, ahí en la colonia de Santa Marta, invitando a los vecinos que ya era hora de irse al evento. Los subían al bus, se iban en el bus, la cámara iba dentro del bus, donde iban los hermanos de la célula con todos los invitados que iban en el bus. Llegaban al Cafetalón, tenían que bajarse a cierta distancia, porque recuerde, era tanta gente que no todos podían llegar hasta el Cafetalón. Entonces se bajaban y ellos llevaban un lazo con un rótulo para que la gente no se perdiera. Entonces todos, como que si eran niños agarrados de lazo, ¿verdad? Y el hermano, que era el líder, el padre de familia, iba adelante. Él ya sabía dónde se iba a sentar, porque todo eso ya estaba preparado, ya se había organizado en la iglesia, como usted sabe que lo hacemos en cada evento. Hasta que llegaban al Cafetalón, se sentaban y venían las alabanzas. Y entonces habían tomas donde estaba Roqueterna, donde estaban tocando Un Es Tiempo de Restauración, y por ratos combinaba con tomas del hermano líder que estaba allí en el Cafetalón cantando A Un Es Tiempo. Y luego se va desarrollando todo el programa de la célula hasta que termina con que los hermanos van de regreso a casa. Entonces, pero ¿cuál era la idea? ¿Cuál era el mensaje del documental?
O sea, ¿cómo se logran reunir estas docenas de miles de personas? Con lo pequeño, con esa familia, que si mal no recuerdo, no estoy seguro, pero creo que eran de apellido López. Ellos, no en la casa de los López, ¿verdad? Es solo una coincidencia, pero creo, o sea, no estoy seguro, pero sí tengo el recuerdo que eran López los hermanos. Entonces, ese pequeño esfuerzo es lo que permite que haya otro grande. Claro, ellos no eran los únicos. Ellos eran una de, no me acuerdo cuántos líderes había en esa época, pero de seguro más de 2,000, 3,000, no sé, no me acuerdo. Habría que ver. Entonces, ese es el punto, que lo que nosotros estamos haciendo puede parecer pequeño, pero depende del espíritu con que lo hagamos. Eso es lo que marca la diferencia. Y por eso le digo, si usted quiere que valga la pena el haber venido a esta conferencia, o sea, no basta con que usted haya venido y haya dicho, estoy aprendiendo, he oído por la radio que los entrevistan algunos de ustedes y dicen, pues es una bendición, pero usted puede decir, sí, fue una bendición regresar a casa y seguir la rutina de siempre. Entonces no va a pasar nada. Y podrán pasar años, décadas, y no va a pasar nada. Todo es que nosotros aceptemos el reto y tengamos una verdadera pasión por hacer la obra de Dios. Esta pasión es la que tenía Pablo y es la que él está expresando en el pasaje que hoy hemos leído en el libro de los Hechos. Porque hablando de lo que le esperaba en el futuro, Pablo le dice a los hermanos, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. No sé qué me espera allá. Solo sé que el Espíritu Santo a todas las ciudades donde voy me dice que me esperan sufrimientos, cárceles, prisiones. Pero yo voy a Jerusalén. Hermanos, si a nosotros nos dijeran, mire, fíjese que aquí arribita a 200 metros, ahí está la policía llevándose con el régimen de excepción. Hermano, usted sale zumbado para abajo, ¿verdad? Nadie va para allá. Pues eso es lo que ocurría con Pablo, que el Espíritu le decía, mira, en Jerusalén te esperan sufrimientos, cárceles, prisiones. Pues ahí voy, decía Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué esta terquedad? Porque parece eso, ¿verdad? Parece eso, una terquedad. Usted puede decir, bueno, y Pablo no conocía el proverbio que dice, el sabio ve el mal y se aparta. Claro, con que lo sabe usted, no lo va a saber Pablo. Lo sabía. Entonces, ¿qué lo movía? ¿Qué lo movía? Ahí lo está diciendo él. He aquí ligado yo en espíritu. ¿Y qué quiere decir eso, ligado en espíritu? Ligado, usted sabe que es amarrado. Ligar es amarrar. Entonces dice que él estaba amarrado en espíritu. Esa expresión es como nosotros diríamos, es que esto es algo que me obliga. Es algo que yo tengo en el corazón y que no voy a estar a gusto hasta que lo haga. A veces nos agarran temas así, ¿verdad? Que decimos, es que yo no voy a estar tranquilo hasta que logre esto. Yo no voy a tener paz, no voy a poder descansar bien hasta que haga tal o cual cosa. Eso es estar ligado en el espíritu. Algo que es lo que nos obsesiona, no de manera enfermiza, pero sí es algo en lo que pensamos continuamente. Esto, estar ligado, es lo que expresaba, por ejemplo, Juan Knox allá en Inglaterra, poco después de la Reforma, cuando su famosa oración, cuando le decía, Señor, dame a Inglaterra o me muero. Pero oiga la fuerza de esa oración. Era su país. Y entonces le decía, dame a Inglaterra. O sea, lo que le pedía era ganarla para Cristo. Dame a Inglaterra o me muero. O sea, él no podía vivir con la idea de que Inglaterra no había conocido a Cristo. Eso es tener el corazón ligado. Hay una historia, hermanos, de unos misioneros estadounidenses que fueron a Sudamérica para poder evangelizar a una tribu. No recuerdo el nombre en este momento.
Pero la cosa es que llegan en avión. En esta tribu nunca habían visto un avión, pero el avión les sirvió como de entrada, porque entonces le llamó la atención a estos naturales de esa región. Entonces pensaron que eran algo así como dioses los que estaban llegando. Los recibieron, llegaron los estadounidenses, comenzaron a hacer amistad, a aprender el idioma, y luego comenzaron a evangelizarlos. Pero hay un momento en que algo ocurre, y entonces los naturales se levantan en contra de estos misioneros y los matan a todos. Los mataron a todos. Ellos eran hombres casados, tenían hijos. Sus esposas estaban en los Estados Unidos, se comunicaban únicamente por radio. Y cuando empezaron a llamar, o sea, nadie respondía, nadie respondía. Entonces tuvo que ir otra avioneta, porque ahí no se podía llegar por carreteras en medio de la selva. Y cuando la avioneta sobrevuela el área, ve los cuerpos de los misioneros que están ahí tirados, que los han matado. Entonces entienden lo que ha pasado. Entonces le llevan ya la noticia a las esposas de ellos, de los misioneros, de que les mataron a sus esposos, están muertos. Luego recuperan los cuerpos, se los llevan, los entierran. Pero aquí viene lo interesante, de que unos 2 años después, ¿sabe qué ocurre? Esas esposas que habían enviudado porque esta tribu le mató a sus esposos, ellas son las que van de nuevo en otra avioneta a la misma tribu a continuar evangelizándolos. ¿Usted qué le hubiera dicho a estas viudas? Les hubiera dicho: pero mujer, estás loca, te acaban de matar al marido y ahora vas a dejar a tus hijos solos. Fueron, hermano, y ellas son las que lograron la conversión de ellos. Hay una de ellas en la historia, ¿verdad? Todo esto es real, lo que le estoy diciendo no es invento, es un hecho real que sucedió en el siglo XX, o sea, hace no mucho. Entonces llega esta viuda, regresa al lugar y se hace amigo de un indígena. Y cuando ellos ya han estrechado la amistad, comienzan a platicar del tema, de que por qué habían matado a los otros misioneros. Y el indígena, sabía que esta mujer era una viuda. Entonces él comenzó a preguntarle: ¿y cómo era tu esposo? Y ella le comienza a decir: mi esposo era así, era así. O sea, comienza a describirlo físicamente. Entonces el indígena logra identificar al estadounidense. Pero aquí viene lo más duro, que le dice: ¿sabes algo? Le dice: yo fui quien maté a tu esposo. Porque la descripción que ella le da coincide con el misionero que él había matado. Pero ellos siguen siendo grandes amigos, porque usted sabe que el evangelio da la capacidad de las personas de comprender esas cosas. Vaya, pero hasta ahí le dejo la historia. A lo que voy es: ¿cómo se explica eso? O sea, usted, hermana, que sabe que allá en Perú, creo que fue eso, o Ecuador, no me recuerdo, le mataron a su esposo, ¿usted fuera a meterse, hermana? Dejando a sus hijos y sabiendo que sus hijos ya no tienen papá porque allá se lo mataron, ¿usted va a meterse al mismo lugar? Usted diría: no, yo no soy boba. Pablo no era bobo, pero lo que pasa es que él dice: estoy ligado en el espíritu. Esa es la cuestión, hermanos. ¿Qué significa para nosotros los perdidos? ¿Qué significa para nosotros alcanzar a otros para Cristo? Nos apasiona, es nuestro fuego, es nuestro más ardiente deseo, o es simplemente como muchos hacen: no, ya la gente ya oyó, ya la gente sabe lo bueno y lo malo, ya la gente sabe dónde están las iglesias. El que quiere lo bueno va a buscar la iglesia, y el que no quiera, aunque le den tablazos, no va a venir. Y cómodo, usted se queda tranquilo en su hamaca tomándose una limonada. Eso puede suceder con muchos, pero Pablo no podía ser así. Y no era que no hubiera evangelio en Jerusalén, ya había una iglesia grande, fuerte en Jerusalén. Pero Pablo quiere ir porque él dice: siento una carga por mis hermanos, los judíos, que era el pueblo al cual él pertenecía. Yo tengo que presentarles el evangelio. Entonces sentimos esa carga,
sentimos estar atados en el Espíritu, ligados en el Espíritu por los perdidos, que tenemos que alcanzarlo. Cuando vemos a los jóvenes que andan, hermanos, en drogas, en desórdenes, en discotecas, ¿qué es lo que siente usted en el corazón? Simplemente dice: gracias, Señor, porque mi hijo no es como ese vago. Bueno, así oraba el fariseo de la parábola de Jesús, ¿verdad? Que le decía: Señor, te doy gracias porque yo no soy adúltero, no soy ladrón, ni soy mentiroso como estos. Yo soy bueno. Yo ayuno 2 veces por semana, doy los diezmos de todo. O sea, esa es la oración de él. Pero lo que había en Pablo era eso. Como decimos, se le hacía chiquito el corazón, como que se lo estuvieran apretando y él no tenía paz. Y el Espíritu le decía: pero mira, te esperan cárceles, te esperan prisiones. Sí, pero yo voy a ir. Y no solo eso, sino que dice en el versículo 24: pero de ninguna cosa hago caso. De ninguna cosa hago caso, porque ha dicho el Espíritu Santo en todas las ciudades. O sea, no era el consejo de un hermano, de un diácono, de un anciano. No, era el Espíritu Santo por todas las ciudades, no en algunas, en todas las ciudades. Le daba testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero yo, dice Pablo, de ninguna cosa hago caso. Fíjese, no le hacía caso al Espíritu Santo, no a los hermanos, no a los profetas. Al Espíritu Santo no le hacía caso, porque tal era su pasión por los perdidos, que no hacía caso de nada. Entonces, a usted le pueden decir: no, hermano, mire, tómelo con calma, no se agite. Ahorita usted, porque es nuevo, tiene tanto entusiasmo, pero ya quiero verlo dentro de 3 años, va a estar tan muerto como yo. No haga caso de nada. No haga caso de nada. Usted siga adelante, siga apasionado. El que gana almas, dice el libro de Proverbios, es sabio. Entonces nosotros podemos ir y alcanzar a los perdidos, y como Pablo, no hacer caso de nada. Que aunque nos digan: fanático, no hacer caso de nada. Que aunque nos digan: mira, pero te vas a enfermar, no hacer caso de nada. Que nos digan, hermano, que nos calmemos, que nos tranquilicemos, que no es para tanto. Si el Señor quiere salvar a las personas, Él los va a salvar. Hagas lo que hagas, si Él quiere, lo hace. Y si no quiere, de nada sirve que te afanes. Así que tranquilo, calmate, no la agarres tan en serio. Pero a Pablo era el Espíritu el que le decía: no vayas. Pero Pablo dice: no hago caso. Y continúa diciendo: ni estimo preciosa mi vida para ti, para mí mismo, con tal, dice, que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué quería la vida Pablo? Para completar su carrera, para completar la carrera con gozo. ¿Y cuál era la carrera de Pablo? Ahí lo está diciendo: el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces, ¿para qué quería Pablo vivir? Para terminar con su carrera con gozo. Es decir, para terminar evangelizando hasta el último de sus días. Hasta el último de sus días. Creo que alguna ocasión, hermano, le conté la historia de Raúl Durón, se llamaba él, que fue el presidente de las sociedades bíblicas de El Salvador por muchos años. Bueno, acaba de cumplir, el mes que pasó, cumplieron 50 años la Sociedad Bíblica del Salvador de haber sido fundada. La fundó este hermano Raúl Durón. Yo tuve oportunidad de conocerlo, ya él ya estaba mayor, pero tuve oportunidad de conocerlo y tuve oportunidad de escuchar cómo enseñaba. Hermano, para mí él es uno de los hombres, bueno, en El Salvador, ¿verdad?, que más sabía de Biblia que nadie. Es que era una eminencia. Él era alguien que conocía de la palabra de una manera fascinante. A mí me encantaba escucharlo. Lastimosamente solo un par de veces pude oírlo dando alguna ponencia. Pero él fue envejeciendo
Él ya partió con el Señor hace varios años. Su hijo, Pablo, es el que ahora está al frente de la Sociedad Bíblica El Salvador desde que él falleció. Y él, somos amigos, y él me ha contado cómo fueron los últimos días de su padre. Entonces él me dice, él fue envejeciendo, pero al mismo tiempo perdía el recuerdo. Tenía problemas de retener la memoria. Entonces llegaba un momento en que a la familia sí la conocía, pero llegaba una persona o alguien, ya no sabía él quién era. Pero eso sí, me dice Pablo, él nunca dejó de evangelizar. Como era muy conocido, la gente llegaba a visitarlo, y al que llegaba lo agarraba a evangelizar. Y entonces me contaba Pablo, y eso es lo que le quería contar, que en una ocasión, o sea, como él era muy estimado en el mundo, entonces en una ocasión vino de los Estados Unidos. Me dijo el nombre, pero no lo recuerdo, pero era un doctor, o sea, otra eminencia, un biblista de esos que son traductores de la Biblia, que en el mundo no hay muchos. No hay muchos. Por eso es que si usted investiga, por ejemplo, ¿y quién hace la revisión de la Reina Valera? Es un grupo de personas. Y si usted pregunta, ¿y quiénes tradujeron la NBI? Son los mismos. ¿Y quiénes tradujeron la Dios habla hoy? Son los mismos. Y usted, ¿y por qué los mismos? Porque no hay nadie más. O sea, nadie más tiene las competencias del conocimiento del hebreo, del griego, y las capacidades de traducción y manejo del idioma. Entonces era uno de estas grandes eminencias que viene a El Salvador porque sabía que él estaba mal de salud, que probablemente eran sus últimos días, y entonces lo viene a visitar. Y cuando llega, el hermano Raúl no lo reconoció, no lo reconoció quién era. Pero cuando llegó, lo primero que le dijo fue: oiga, ¿y usted ha oído hablar de Jesús? Y comenzó a evangelizarlo. Y me dice Pablo, el hijo del hermano Rubén, me dice: hermano, me dice, si era el doctor no sé qué, me dice. Y mi papá preguntándole que si conocía a Jesús. Pero hasta el día de su muerte él continuó evangelizando. Así debemos ser nosotros, hermanos. Así debemos ser. Que usted deje instrucciones: miren, cuando me muera, tápenme la cara con un manto que tenga Juan 3:16, para que la gente curiosa que quiere verme por última vez vea el versículo y sepan que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa era la filosofía y la motivación de Pablo. Mi vida no es preciosa si va a ser para mí, dice. Si la vida va a ser para que yo la viva, para que me jubile, para que esté bajo una palmera en una isla del Caribe, no, decía Pablo, sino que lo que quiero es que si voy a usar la vida, es que esta vida la termine con gozo. Y mi carrera se va a completar con gozo el día que haya cumplido el ministerio que recibí del Señor. Y el ministerio es dar testimonio del evangelio de la gracia de Jesús. Esa es nuestra tarea también. Esa es nuestra labor: dar testimonio de la salvación que hay en Cristo Jesús. Cuando nosotros, hermanos, tenemos este enfoque, ahí es donde estas metas, que como le decía, pueden parecer ridículas, pequeñas, pero no se alcanzan. Pero cuando hay la pasión, hermanos, ahí es donde ese pueblo, ¿quién lo detiene? Es el pueblo que avanza, es el pueblo que sigue, hermano. Invierno, calor, frío, polvo, lo que sea, hermano, pero ahí andan como hormigas, evangelizando por un lado, evangelizando por otro. La gente no está tranquila porque van a un lugar, le hablan de Jesús, va a otro lugar, oye la radio, pasa por aquí, ve la iglesia, va por allá donde la tía, y la tía hoy es evangélica, y va a tal lugar y hay una célula ahí, total de que ya no haya que hacer, dice: me están rodeando. Claro, el amor de Cristo te está rodeando. ¿Cuándo vas a venir a Él? Entonces, esa es la pasión que debe embargarnos a nosotros. Y lo importante es, hermanos, que no vamos solos en esta tarea. No vamos solos, porque recuerde que en este mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, pero mucho antes, en el capítulo 4,
es la ocasión cuando los cristianos se reunieron, eran poquitos en ese momento, y oraron al Señor y dijeron: mira, Señor, hagamos esto. Nosotros vamos a predicar la palabra con todo, pero tú respáldanos extendiendo tu mano para que milagros y maravillas sean hechas. Entonces, esa es la bendición, hermano, que el Señor va con nosotros. Nuestra tarea debe ser presentar el mensaje del evangelio, invitar a otras personas, animarles a conocer a Jesús, orar por los perdidos. Pero será el Señor el que se va a encargar de alcanzar al necesitado, extender su mano para que señales, milagros, prodigios sean hechos, que pueda ser una maravilla. Que Dios nos ayude, hermanos, y quiere hacerlo porque Él está con nosotros. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre amado, te damos las gracias porque en Pablo encontramos este gran ejemplo de toda una vida dedicada a buscar cumplir el ministerio y terminar con gozo la tarea que tú le habías encomendado, la tarea de llevar las buenas nuevas de salvación a los necesitados, a los perdidos. Yo te pido, Señor, por cada líder, por cada hermano, por cada hermana, cada supervisor, cada supervisora, que ahora, Padre, ha escuchado estas enseñanzas y tiene en su corazón el anhelo de llevar las buenas nuevas de salvación. Te ruego, Padre, que bendigas a cada uno de ellos, que el fuego de tu gracia pueda henchirles, pueda incendiarles el corazón, y que al igual que Pablo estemos ligados en espíritu, que nada nos quite la idea, la pasión, el deseo de llevar el mensaje de salvación a los necesitados. Ayúdanos para alcanzar a los niños, ayúdanos para alcanzar a los jóvenes, ayúdanos para alcanzar a los ancianos, ayúdanos a alcanzar a los enfermos, ayúdanos a alcanzar a aquellos que están atribulados, aquellos, Señor, que pasan difíciles problemas en sus hogares. Pero tú, Señor, puedes manifestarte con gracia, con poder. Usa a tus hijos, usa a cada uno de los líderes, a cada uno de los miembros de las células, y que cada casa, cada hogar donde hay una célula, que allí, Señor, la luz de tu evangelio brille, que sea como un faro encendido que alumbra el vecindario, que alumbra el barrio, que influye llevando las buenas nuevas de salvación a los necesitados. Ayúdanos entonces, quédate con nosotros, y mientras nosotros hablamos con denuedo a los perdidos, tú, Señor, extiende tu mano para que señales, milagros, maravillas sean hechas, y así el mundo pueda conocer que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. A ti sea la gloria, Señor, hoy y siempre. Amén y amén. Amén. Adelante, hermanos. Adelante, que el Señor está con cada uno de ustedes. Última vez, hermanos, que les recomiendo este libro que se llama Compartir el Evangelio. Es un libro que trata sobre la evangelización en las iglesias celulares, escrito por Joel Comiskey, que usted sabe, pues es un experto en el tema celular. Solamente cuesta $3, y cuando entré solo quedaban 27 volúmenes ya. Así que si quiere llevarse uno de esos, pase a la librería, y así usted puede continuar aprendiendo más del tema. Que Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? No sé por dónde pasaron estos 5 días, pero ha sido provechosa la actividad. Pero como bien señala nuestro pastor general, es importante que aterricemos el conocimiento ya mañana que vayamos a hacer la obra de Dios.
Y ha sido un privilegio, hermanos, tener esta jornada de capacitación. Y damos gracias a Dios también por la vida de nuestro hermano Mario. ¿Cuántos damos gracias a Dios por la vida de él, hermano? Amén. Damos gracias por la vida de él, que siempre que le pregunto, hermano, ¿cómo estamos para este año? El hermano siempre agenda de su tiempo para poder estar con nosotros. Y una forma, hermanos, en que podemos nosotros valorar el esfuerzo que nuestro hermano hace es que llevemos a la práctica lo que vamos aprendiendo. Quiero decirles, hermanos, que en nuestra reunión de líderes del día lunes vamos a tener un refuerzo de todo lo que hemos estado viendo durante esta semana. Así que le pido, por favor, supervisores, líderes, que no vayan a faltar, porque la idea es seguir, hermanos y hermanas, empujando esta tarea. Amén, hermanos. Vamos a orar en esta ocasión.